En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. El tinnitus es una percepción de sonidos cuando no hay ningún ruido externo presente. Puede ocurrir en uno o ambos oídos. Si bien es conocido comúnmente como zumbido en los oídos, el tinnitus puede ser reportado como muchas percepciones diferentes de sonido, incluyendo zumbidos, silbidos, crujidos y chasquidos. La duración del tinnitus varía de acuerdo a la persona. Es más común en personas mayores de 40 años. Los hombres tienen problemas de tinnitus con más frecuencia que las mujeres. ¿Qué causa el tinnitus? A continuación conversamos con el Dr. Orville Martínez Rivera, de Medicina General. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Almohadas para usted ayudarse, mire, a tener un mejor descanso, un sueño reparador, a tener un cuello como debe mantenerse esa zona de las cervicales del cuello. Ahora vamos a pasar a una condición que Faisal mencionó que muchas veces nos ocurre y es el tinnitus, y esas almohadas también ayudan contra eso. Me acompaña el doctor Orville Martínez, de Medicina General y Regenerativa. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, gracias por la invitación siempre. Qué bueno verte de nuevo. Él le encantaron las almohadas, así que sí, a probarlas, doctor. Me quedé sorprendido, de verdad que me quedé sorprendido. ¿Qué es el tinnitus? Y vemos muchas personas con este problema. Sí, ahí, ¿verdad? Día a día yo me encuentro y me topo en la oficina con este síntoma, ¿verdad? No es una enfermedad, es un síntoma que básicamente es multifactorial. Tiene muchas razones. Y es este síntoma hay que evaluar qué es lo que hay detrás, ¿verdad? Que lo esté produciendo. Sea algo tan simple como los oídos tapados, ¿verdad? Que eso con el médico primario se puede chequear. Y también cuál ha sido la exposición de esa persona con altos índices de volumen, ¿verdad? Sea como un veterano, sea una persona que trabaja en sonido, la exposición a los conciertos, la música alta, los AirPods, escuchando la música. Cosas tan sencillas que hay que ver, ¿verdad? Y evaluar y decir, ok, vamos a ver, este paciente, ¿cuánto tiempo lleva con esta condición, con este síntoma? Y evaluamos si lleva menos de unos 6 meses para, ¿verdad?, categorizarlo como un síntoma agudo. Si lleva más de 6 meses, sabemos que es algo crónico y que vamos a tener que evaluar muchas razones más, como medicamentos como los antiinflamatorios, si está tomando diuréticos, que también pueden ocasionarlo, condiciones dentro de nuestro sistema neurológico. Pero sí sabemos que la prevalencia es más alta en los hombres que en las mujeres, pero sabemos que a los 60 años es donde empiezan a descubrir. Mucha gente vive con esto y no sabe lo que es. Escucha el ruido que puede ser como un ring constante, puede ser como otro sonido, como cuando tenemos el televisor y no hay ningún canal, que es ese ruido, ese white noise. Y también está el sonido que es el más común que los pacientes refieren, el de la chicharra. Pero la chicharra es el insecto ese que tenemos, que escuchamos, que va pasando, que es como ese mismo, pero es constante, que las 24 personas, horas. doctor Martínez, están todo el tiempo sintiendo un ruido, como un zumbido, Sí. un sonido constante. Constante 24/7. Y me imagino que en algunos casos puede a lo mejor ser en un volumen bajo, pero en otros debe ser bastante ensordecedor, o sea que varía. Claro. Varía el sonido. Entre más nos avanzamos, entre más pasamos de los 60, el ruido tiende a ser un poco más alto. Y sí, puede ser algo que te puedes dar de cuenta solamente cuando estás en una habitación solo, o también te puedes dar de cuenta cuando estás durmiendo y la habitación está, ¿verdad?, sin sonido. Y ese problema va entre más va aumentando el sonido dentro, ¿verdad?, de esa percepción subjetiva, porque es que nadie lo puede escuchar, es solamente la propia persona. Pues básicamente nos trae unas incapacidades. Muchos pacientes no pueden dormir. Eso es un problema serio y el tener quizás ese zumbido o ese sonido todo el tiempo no nos permite entonces tener una audición correcta. A lo mejor lo que usted me habla a mí o lo que me habla el otro es poco entendible o muy pocas veces podría yo entender. Sí, Entonces, ¿por qué pasamos? Repite que no te escucho. Sí, Luz. Mira, y eso
eso desata una cascada de problemas cognitivos a largo plazo. Eso quiere decir que ese paciente que tiene una interferencia en lo que está recibiendo de la información, esa información no necesariamente va a ser correcta, ¿verdad?, a la percepción, y ese paciente, ¿verdad?, que va desarrollando una pérdida auditiva, va a tener problemas cognitivos, o sea que va a haber un desarrollo de demencia en este paciente. O sea, y entonces va perdiendo funciones Claro, la persona. claro, pierdes como yo le digo, una vez tú entras a tener problemas cognitivos, entras en la demencia, tú pierdes el control de mando de tu cuerpo, así que básicamente empiezas a tener problemas para caminar, problemas para tomar decisiones, problemas en la cualquier toma de decisión que pueda, ¿verdad?, ser riesgoso. ¿Podemos tener un tinnitus constante como podemos tener un tinnitus que va y viene? Sí. Sí, puede haber tinnitus, como decíamos ahorita, según el rango del volumen, según la calidad del volumen, que es la interpretación. Pero también hay tinnitus que pueden ir y venir, y pueden durar un día, 2 días. Las razones hay que evaluarlas, porque muchas veces puede ser las presiones elevadas y el paciente no lo sabe. ¿Infecciones en esa zona? Historial de infecciones en el oído. También es una de las razones para que haya y oídos tapados, exposición. También la exposición a tóxicos, ¿verdad? O a químicos, vamos a decir medicamentos o quimioterapias que haya pasado el paciente por ello. O sea que hay las razones y las causas pueden ser muchas que nos pueden llevar a ello. Sí. O sea, y el problema es que yo sé que aquellos que lo padecen dicen que no se puede vivir. No. Es bien difícil vivirlo. Sí, yo me topo, como ¿Se ve decía, ¿verdad?, frecuente? día a día. Bueno, ahora mismo yo acabo de salir de mi casa y sé que mi vecina me está escuchando y me dice, yo te voy a escuchar ahora porque yo tengo ese problema. Así que es tan y tan común. Mis papás padecen de esta condición, ¿verdad? Personas allegadas a mí, mi contable, o sea, gente que yo día a día estoy interactuando con ellos, mis pacientes, día a día vienen con este síntoma. Y básicamente es evaluar cuál es la razón como tal. Hay que desfragmentar y, ¿verdad?, si el paciente necesita ser referido para un otorrino, o ser referido a un neurólogo, pero el primer paso es ver si hay algo que le está afectando, porque mira, otra de las razones que son más comunes es la ansiedad y el estrés. Se ha encontrado que los pacientes que tienen tinnitus agudo, ¿verdad?, que va y viene, es cuando están bajo una situación estresante. Así que el quitar ese problema de ansiedad y estrés, pues básicamente pues podemos corregir el tinnitus. O sea, pero el tinnitus tiene cura, o sea, ¿hay algo que pueda eliminarlo? ¿O es una condición que podemos sí aminorar, que el ruido no sea incapacitante, molestoso? Siempre y cuando el tinnitus haya tenido un origen, una causa que nosotros podamos identificar. O sea, por ejemplo, si es una infección, Tratar atajar la infección. Si son los oídos tapados, pues destapar los oídos. Si es un problema del oído medio o de la forma y estructura del oído y se puede resolver con una cirugía, podríamos entonces también o con tratamiento. Sí, pero hay tratamiento. Hay hasta un tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Bien invasivo. Pero mayormente este síntoma viene de una estructura interna de nuestro cerebro. Así que, pero, ¿verdad?, llevando esto, pacientes que toman antiinflamatorios crónicamente todos los días por alguna razón, dolor de cabeza, migraña, dolor en las articulaciones, les causa tinnitus los antiinflamatorios. Descontinuar el antiinflamatorio, tiene buena probabilidad de que el paciente vuelva o sea, que este síntoma desaparezca. O sea, a que le mejore y no tener ese ruido constante. Exacto. Ahí martillándole. Exacto. En él es que tiene que ser desesperante. No tiene que ser desesperante. Es una de las cosas que yo no quisiera afrontar en mi vida, ¿verdad?, en un momento dado, porque he visto el sufrimiento personal de los pacientes, ¿verdad?, en mi experiencia. Y sí, que se desesperan. Yo me desespero porque básicamente yo no encuentro a veces cómo ayudarle y no tengo siempre o no siempre tenemos una herramienta para ayudarle. Ahora existen muchos tratamientos que se pueden abordar, ¿verdad?, con el paciente. O sea que dependiendo entonces de esa causa que ustedes como médicos descubren y se dan cuenta, pues entonces lo trabajan por ahí y vemos entonces mejoría en esta condición. Sí.
¿Puede desaparecer? Sí, sí. Esa es cuando los pacientes el tinnitus les va y le viene. También cuando el tinnitus no ha pasado de los 6 meses, tiende a ser favorable el que se pueda tratar o que pueda desaparecer. Leyendo, a mí me encanta leer y buscar cosas de salud. Había leído hace meses atrás sobre que estudiando lo del tinnitus, se había determinado que funciones del cerebro muchas veces eran las que incidían. Y si manejábamos bien esas funciones, entonces el tinnitus lo podíamos eliminar. Esa es bastante interesante, sí. Y eso va mucho con el hecho de que el área que se ve afectada, ¿verdad? Del sistema límbico, de nuestro cerebro, básicamente ha sido por un reemplazo de células o neuronas que básicamente no tienen la capacidad. Así que el hecho de que va de acuerdo con lo que acabamos de decir, de que el paciente que desarrolla demencia va muriendo ciertas funciones, ¿verdad? Van apagándose ciertas funciones del cerebro. Así que entre más funcionales nosotros seamos, entre más tengamos activado nuestro cerebro, vemos ese tipo de ¿verdad? Mejoría positiva. Podemos tener tinnitus y tener otras condiciones de salud, o sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Sí, por ejemplo, el 80% de los pacientes que tienen tinnitus tienen sordera. O sea, yo le iba a preguntar. Que si ellos tienen una pérdida auditiva y pues, básicamente lo van a tener y eso no mejora. Y pacientes que cuando estuvieron expuestos, por ejemplo, en el campo de batalla, es bien común en los pacientes veteranos, por la exposición al ruido de las armas. Básicamente esos pacientes no tienen una mejoría. No tienen, es crónico, sí. O sea, ya una vez llega a eso, ya no hay manera. O sea, y esas personas que se quedan sordas, ¿qué? A usar entonces... Se les recomienda el uso de los aparatos, ¿verdad? Externos auditivos para poder ayudar a poder, ¿verdad? Tener mejor audición. Pero eso no le molesta al tinnitus. O sea, el tener ese aparatito. Es muy buena pregunta, porque básicamente el tinnitus no es de un desarrollo de nuestro oído. No es de nuestro aparato auditivo. El tinnitus es cerebral, ¿sí? Es dentro de nuestro cerebro. Así que el aparato auditivo no va básicamente a exacerbarlo. Al contrario, una de las terapias que se utilizan para ayudar a los pacientes a calmar ese ruido o para bajar los decibeles no, básicamente ese ruido, es ayudándoles a tener otro ruido, un white noise, ¿verdad? Que cancelaría sí. Entonces cancelaría básicamente lo que hace es eso, sí. Cancelar entre mejor audición tengan, mejor. O sea que el aparato entonces no es contraproducente podérselo recetar a estos pacientes. No, al contrario, es sumamente necesario, porque se sabe que los pacientes que tienen pérdida auditiva tienden a desarrollar demencia. Si es algo del cerebro, entonces, ¿hay cirugía? Sí, hay cirugías, hay procedimientos quirúrgicos que bien invasivos, básicamente, que en ciertos pacientes se ha desarrollado, se ha hecho, ha tenido cierto, ¿verdad? Positivo, ha sido positivo, pero no es el estándar para poder proceder con un paciente con tinnitus, no lo es. ¿Qué podría agravar el tinnitus? ¿Qué podría hacerlo? Porque yo me imagino que hay de todo. Está el que es así, el que va y viene, el que es bien leve, pero debe haber alguno que te desespere y enloquezca a uno. Sí, es básicamente el silencio. Eso es lo que más puede agravar el tinnitus. El estar en una habitación vacía, donde hay silencio, básicamente la persona va a tener una más alta percepción del ruido, ¿verdad? Por eso que entonces no pueden dormir. No pueden dormir. Porque entonces lo que se recomienda oscuridad total y silencio total para tener un sueño reparador. Entonces estas personas tienen que dormir ¿qué? ¿Con el televisor prendido? Así mismo es. ¿El radio prendido? Duermen hay unas terapias. Ya viene un device médico que es para poder dormir para los pacientes con tinnitus, pero también se les recomienda que no usen los AirPods, ¿ok? Pero que usen un tipo de audífono que puedan escuchar un white noise, escuchen algo de agrado puede ser, y también ya hay música
diseñada para estos pacientes. Tú puedes entrar a YouTube y puedes ver que hay canales que pueden ¿verdad? Proveer una música para el paciente. O sea que por es lo todo menos tratarlo. Alternativas hay, o sea, alternativas de tratamiento y alternativas para poder tener un mejor sueño y un mejor descanso. Sí. Para que ellos, ¿verdad? Que ya tiren esto de manera severa. Sí. Porque pues a lo mejor el que lo tiene leve pues es mucho más llevadero, pero ya el que lo tiene de manera severa. Exacto. Y siempre, ¿verdad? Como hemos dicho hoy, es ver cuál ha sido la razón, ¿verdad? Y primero, ¿verdad? Es quitar todos esos factores que lo están exponiendo al paciente a tener el tinnitus. Si se puede sacar, pues básicamente ya el paciente, ¿verdad? Va a tener una mejoría. Ahora, hablando de tratamiento, como hiciste, hay medicamentos que se le puede dar al paciente. Existen medicamentos que son que trabajan en el sistema neurológico, como es la gabapentina, la conocida lírica. Hay medicamentos que son anticonvulsantes también que se le puede dar, y los pacientes tienden a tener una mejoría. También se utilizan las terapias de antidepresivos y ansiolíticos, también la benzodiazepina. Es tratar básicamente algunas de ellas, viendo si hay algo, ¿verdad? También que lo pueda predisponer como alguna condición. Y que también hay también medicina alternativa que se puede utilizar y ha tenido bastante auge en estos últimos días, que son los bioflavonoides, el uso del zinc, el magnesio, la vitamina B12, que básicamente son neuroprotectores. O sea que hay una gama. Lo importante es que si vamos teniendo este problema y lo vemos que continúa, que no hay una mejoría, que no fue que entró y se me fue y no ha vuelto en meses, hay que ir al médico. Oh, claro que sí. Nosotros podemos identificar las primeras causas, podemos tratar de ver si esto es algo que va a ser crónico, y siempre vamos a mandar al paciente a hacer una prueba de audición. Es bien importante. Claro que bien sí. Importante. Eso es lo principal para poder tener entonces y hacer ese diagnóstico. Orville, gracias. A ti siempre. Y recuerden que el teléfono de la oficina del doctor Martínez es 787-748-9955, 748-9955, y en nuestra página de Vivir con Salud también aparece el número telefónico. De esta manera, nosotros nos despedimos deseándole que tengan una semana maravillosa, así que mire, a disfrutarla a plenitud. Ya prácticamente a mediados del mes de abril, este año se está yendo rapidito. Será hasta la semana entrante. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez.